Bienvenidos y bienvenidas un día más al proyecto Consciencia.es. Bien, como siempre, vamos a buscar el sitio web escribiendo Consciencia.es. Y a continuación vamos a entrar en el primer enlace que aparece. Bien, en este vídeo que vamos a hacer hoy, como ya os he comentado, vamos a hablar de los primeros resultados o los primeros comentarios que han realizado los lectores o usuarios del manual de psicología y autoayuda Eres amor y posibilidades infinitas. Bien, antes de empezar a haceros el análisis de los comentarios, pues quiero comentaros algunas cosas nuevas del sitio web. Bien, se ha introducido una nueva red social que, como ya sabéis, es Instagram. Y si pincháis aquí, pues veréis que se ha empezado con la red hace aproximadamente 3 o 4 días. Tenemos de momento solamente 3 publicaciones y 22 seguidores, con lo cual os invitamos a todos a que os deis de alta en la red social, no solamente en esta, sino en todas. Y bueno, comentaros que la intención de utilizar Instagram en el proyecto pues es ir intercalando una serie de fotografías con contenido a la vez que se van presentando los materiales del proyecto. Generalmente lo que se va a hacer es introducir una fotografía con un contenido, con una frase que no es del proyecto, pero que tiene que ver con el tema de la conciencia, y un día sí, un día no, pues irán intercalando frases que sí son del libro, con lo cual lo que vais a observar es que con cierta frecuencia se van intercalando frases relacionadas con frases que sí son del libro. Bien, otro aspecto nuevo pues tiene que ver con el mapa, es decir, que todo lo que ocurre en el sitio en un momento dado podéis verlo en el mapa, ¿vale? Vienen todos los enlaces y podéis acceder pinchando en cualquier momento. Otra modificación importante también podéis observarla en la tienda online, en la cual se ha introducido una nueva información que voy a explicar rápidamente. Como ya sabéis, el libro o el manual está disponible pues en dos formatos, en PDF y en el formato tradicional de imprenta. Bien, pues es importante saber que recomendamos el ebook en PDF para aquellos que prefieran la lectura en dispositivos móviles, y por supuesto recomendamos el libro impreso de la editorial Círculo Rojo pues a todos aquellos amantes de la lectura en el formato tradicional, el formato de siempre. No obstante, y esto voy a decirlo muchas veces, no estamos frente a un libro de lectura, no estamos frente a un libro tradicional. Estamos frente a un manual psicológico de entrenamiento personal, con lo cual yo siempre voy a recomendar el formato tradicional impreso, porque probablemente los que vais a adquirir el manual vais a utilizarlo como libro de soporte durante meses. Y como en el propio libro se indica en el prólogo, es un libro para tener cerca, para tener en la mesilla de noche, en el trabajo, en la guantera del coche, encima de la mesa de trabajo, en donde quiera que sea cerca, porque es un libro que cuando lo empecéis a trabajar lo vais a necesitar cerca. Bien, vamos a comentar la información de hoy. Hoy la información va en la pestaña Histórico y Noticias, y quiero que diferenciéis muy bien estas tres pestañas: el blog científico, el histórico de noticias y la meta autobiografía. Y lo cuento muy rápidamente. En la pestaña del blog científico lo que vais a ver es que con cierta frecuencia voy a ir editando una serie de artículos escritos en clave científica y por supuesto desde el punto de vista metaperceptivo. Y bueno, pues son artículos que se van a escribir de vez en cuando. Luego está el histórico de noticias, que sí tiene que ver con el proyecto, es decir, son noticias que tienen que ver con el desarrollo del proyecto. Concretamente hoy voy a comentar la última noticia, siempre aparecerá la primera. Concretamente hoy pues voy a
a comentar este que está aquí. Y lo importante de este sitio es que es un histórico de noticias entendido como cronograma temporal, es decir, que poco a poco cualquier información relacionada con el proyecto o con un evento del proyecto pues se irá poniendo aquí con su fecha correspondiente. Esto voy a rellenarlo de más información porque voy a hacer una especie como de making of. Sabéis que un making of es un documental que explica cómo se hizo una película. Bien, pues voy a hacer un making of de cómo se elaboró el libro y todo lo que fue aconteciendo, que explica por qué se llegó al proyecto, etcétera, etcétera. Esto lo iré haciendo de forma retrospectiva y lo iré incluyendo aquí poco a poco. De momento pues solamente contamos con estos dos. Y luego está la meta autobiografía, es decir, que distingo blog científico, histórico de noticias y meta autobiografía. La meta autobiografía son, bueno, pues cosas que tienen que ver con mi vida personal. Evidentemente siempre va a estar de fondo una percepción metaperceptiva de la realidad, una interpretación metaperceptiva de la realidad, pero que son asuntos que me pasan a mí y que lo cuento porque sé que también pueden aportar mucha información con respecto a todo lo que se está trabajando. Pero ojo, que eso tiene que ver con mi vida, por eso lo he llamado meta autobiografía. Diferente del histórico de proyecto en el cual se van contando los eventos y diferente del blog científico donde de vez en cuando voy a publicar un artículo científico. Bien, y ahora vamos a ver la información de hoy. Bien, el título lo explica todo, es decir, que vamos a ver los primeros comentarios sobre el manual de psicología y autoayuda y la creación de una masterclass para acelerar su eficacia y eficiencia. Y ahora voy a explicar con todo detalle por qué hacer esto. Como ya veréis, este artículo ahora mismo lo estoy grabando en directo, pero en el momento en que termine de grabarlo, pues lo subiré a todas las redes sociales para que podáis verlo. Bien, ya tenemos los comentarios de los primeros usuarios del manual de psicología y autoayuda Eres Amor y Posibilidades Infinitas. Importante, para abreviar, a partir de ahora será el MPA, es decir, que ya no voy a escribir algo tan largo como Manual de Psicología y Autoayuda Eres Amor y Posibilidades Infinitas, sino que voy a escribir las siglas MPA, que significan Manual de Psicología y Autoayuda. Bien, antes de hacer el análisis general hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es importante. Estamos frente a la primera edición del libro, que fue realizada en mayo de 2016, es decir, que es muy reciente. Bien, Editorial Círculo Rojo va a poner a funcionar, o sea, va a distribuir y va a promocionar el libro a partir de septiembre de este año, del año 2016, y entonces es donde se producirá la mayor difusión. No obstante, los primeros ejemplares pues han empezado a distribuirse en la primera quincena del mes de julio, es decir, el mes pasado, con lo cual hace poco más de un mes que empezó la lectura pública del manual de psicología y autoayuda. Por eso hablo de los primeros comentarios y de que todo es muy reciente. Bien, en este primer mes los resultados del análisis basado en los comentarios de los primeros usuarios son los siguientes. He puesto 7 comentarios y luego he realizado una observación pertinente a los comentarios. El primer comentario, a ver, todo esto puede parecer muy obvio, pero cuando lo vaya contando os va a asombrar cómo precisamente nuestra falta de atención y la gran dispersión con la que solemos vivir la vida cotidiana pues nos evita sacarle partido y provecho a las cosas más sencillas. Lo que voy a decir aquí puede parecer obvio en principio, pero veréis que a muchos de vosotros se os está escapando. Estamos en un proyecto que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con la dignidad que regala la conciencia y que tiene que ver con la libertad que se ejerce a partir de la dignidad y de la conciencia. Por eso todo lo que vamos a hacer siempre tiene que ver con darnos cuenta, ser consciente, que como ya sabéis son las palabras claves. Bien, la primera observación es que la mayoría de los usuarios no han terminado la lectura del manual de psicología y autoayuda. Y ojo a lo que voy a decir a continuación.
Y no lo han hecho por una cuestión de extensión, es decir, de que sea muy grande el libro, o por una dificultad del material de trabajo, sino por la tendencia general de los lectores a leer los libros como si fueran simples lecturas. Bien, como acabo de decir, el problema aquí ha estado en que la tendencia de cualquier persona a leer un libro es como acogerlo de simple lectura. Es decir, como un libro para leer a ratos perdidos, como ocio o distracción. Y evidentemente, en nuestro caso, esto tiene serias implicaciones. Por eso en la observación comento que, como se indica en el prólogo del libro, es decir, que los que hayáis leído el prólogo, veréis que hay una página exclusivamente dedicada a dar una serie de indicaciones para hacer la lectura más eficiente del libro. Bien, pues en ese prólogo se dice lo que voy a decir a continuación, y es que el manual no es un libro tradicional de lectura, es un manual de entrenamiento sistemático basado en un procesamiento neuropsicológico del cerebro humano y que requiere de una lectura regular y concentrada. ¿Ok? Es decir, que los que estáis leyendo el libro como un libro de lectura, que se coge a ratos, que se piensa a ratos, que se coge después de 3 o 4 días, pues vais a ver que el resultado va a ser bastante pequeño o flojo. ¿Ok? Es decir, que estamos utilizando un método, el método psicológico Luhmann, y el método es una forma procesual y ordenada de hacer las cosas. Si la lectura no es regular y concentrada, se pierde la mayor parte del aprendizaje. Y ahora pongo aquí un ejemplo muy clásico de la vida cotidiana. Sería como ir al gimnasio una vez al mes. Es decir, prácticamente no sirve para nada. ¿Por qué cuento esto? Porque algunos usuarios me están diciendo que no terminan de entender el libro. Y yo les pregunto, vamos a ver, ¿estáis haciendo una lectura sistemática, ordenada, concentrada y regular? Y me dicen, no, lo cojo un rato cuando tengo tiempo, luego me interrumpen muchas veces porque tal y tal. Bien, pues entonces no es un problema del libro, es un problema de que no se está cogiendo el libro de forma adecuada. Entonces, por una cuestión de dignidad, porque es de lo que se trata esto, pues resérvate un tiempo para hacer una lectura regular y concentrada, porque si no pasa como con el gimnasio, no sirve ir solamente una vez al mes. Otro comentario: los usuarios que han sacado más partido del manual de psicología y autoayuda son aquellos que lo han subrayado y han apuntado a su experiencia y conclusiones en un cuaderno aparte. Recuerdo que eso también se comenta en el prólogo del libro. Bien, ¿qué comento yo en la observación? Pues que en todo momento estamos frente a un método o forma sistemática de trabajar una información. ¿Ok? Es decir, que una lectura activa con subrayado y comentarios escritos favorece extraordinariamente, ojo al término, extraordinariamente, la comprensión lectora y, lo que es más importante aún, las experiencias metaperceptivas, que se traduce, como ya sabéis los que estáis leyendo el libro, en que tenéis una mayor comprensión sobre todo, sobre vuestra realidad, sobre vuestra vida, sobre quién sois, sobre qué estáis pensando, sobre qué estáis sintiendo, sobre qué estáis haciendo, y podéis tomar el control sobre ello y producir cambios en vuestra vida. Bien, y ahora yo pregunto, ¿y acaso no es eso lo que queremos? Es decir, más conciencia, dignidad y libertad. Por eso tiene mucho sentido que, puesto que esto es tan importante, se trate de forma importante. Por eso, pues el libro está preparado para subrayarse, pintarse, hacer una lectura activa, hacer comentarios escritos, escribir si hace falta una especie como de diario personal, comentarlo con otras personas. Es decir, nos estamos jugando lo más importante, que es nuestra dignidad y libertad, con lo cual todos los recursos son pocos, porque cuando uno trabaja por lo importante no escatima esfuerzos. Continúo. Los usuarios que han realizado una segunda lectura, como se recomienda en el libro varias veces, ¿vale? Es decir, que no es un libro para leer solamente una vez, porque no es un libro de lectura, no es una novela, afirman que han mejorado mucho la comprensión general del libro y
la frecuencia e intensidad de los momentos metaperceptivos. Pues claro, a más entrenamiento, más capacidad de ser consciente y de darnos cuenta de todo, de qué pensamos, de qué sentimos, de qué hacemos y de producir cambios significativos en nuestras vidas. Observación que hago el tercer punto. Bueno, pues es imprescindible, y lo pongo en negrita, es decir, muy destacado, leer el manual de psicología y autoayuda completo y en orden un mínimo de 2 veces. Ojo, y preferentemente 3 o 4 veces. Y algunos me diréis, ¿tantas? Y yo digo, claro, porque no estamos frente a una novela o un libro de lectura. Estamos frente a un manual que nos va a regalar conciencia, dignidad y libertad sobre nuestra vida. Por eso es un libro para trabajarlo. Bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues tan sencillo como que el libro se termina y se comienza por el principio de nuevo, ¿vale? Es decir, que tú terminas la primera vez y lo que haces es irte al principio y comenzar el libro de nuevo. Sé que generalmente una novela no se termina y se empieza a leer de nuevo. Cuando has terminado una novela, se acabó la novela, se acabó el libro y quizás después de muchos años, bueno, pues te atrevas con una relectura porque te acuerdas de que te gustó la novela. Bien, pero no es el caso. Así que el manual de psicología y autoayuda no es una novela. Es un método para ganar en conciencia, libertad y dignidad. Es un entrenamiento sistemático. Bien, en el cuarto punto, los usuarios que se han saltado capítulos o han leído capítulos al azar no han entendido la mayor parte del contenido de los mismos. Evidentemente, si abres un libro que es un entrenamiento sistemático, es decir, está preparado una serie de capítulos que son escalables, capítulos que están escritos, dispuestos cada uno en su sitio. Si hables al azar un capítulo, por ejemplo, alguien me comentaba que había empezado a leer por el capítulo número 14, pues evidentemente no va a pillar el contenido. En la observación indico que estamos frente a un manual de entrenamiento basado en la lectura secuenciada, es decir, que no es un libro de lectura cualquiera. Por cierto, nunca habéis leído un libro así. Este libro todavía no se ha escrito. Por eso es un libro que requiere de una lectura detallada y sistemática, porque como ya veréis, por eso lo acabo de decir, nunca habéis leído un libro así. Por eso hay que ser tan sistemático. Bien, pues no se puede leer de otra forma el libro. Otra cosa es, o diferente es, que una vez leído el libro al menos 2 veces, se acceda de forma aleatoria al material según el interés del usuario. Es decir, que eso mismo lo hago yo con cierta frecuencia. Es decir, que el libro yo lo sigo utilizando como material de trabajo conmigo mismo. Y ojo a lo que acabo de decir. Es cierto que yo soy el autor, pero utilizo el libro porque la memoria humana, bueno, pues ya sabéis cómo funciona. Entonces de vez en cuando hay que actualizarse un poquito. Y qué mejor que el libro, que es un espejo que está preparado para activar cuanto antes pues los estados metaperceptivos en cuanto a la conciencia de lo que nos ocurre. Bien, pues una vez que ya yo el libro lo he trabajado, es decir, lo he leído al menos 2 veces, pues ya puedo acceder a los contenidos de cualquier forma según me interese en ese momento. O sea, que si el manual de psicología y autoayuda al principio no se lee en orden, sencillamente no se entiende. Sé que todo lo que estoy diciendo parece muy obvio y muy lógico, pero ya veréis cómo la mayoría de vosotros 3 o 4 de estos puntos pues no lo estáis teniendo en cuenta. Bien, la mayoría de los usuarios, y ya casi voy terminando, afirman que empiezan a entender el libro cuando van aproximadamente por la mitad de su lectura. Ojo a lo que acabo de decir. Esto es así, es decir, el libro se entiende cuando se lleva un tiempo trabajándolo. Claro, como todo en la vida. No podemos partir del capítulo 1 y querer entenderlo todo. Es decir, que el libro se empieza a entender a la mitad de su lectura. Los que abandonan antes de llegar a su mitad, pues es como si no hubieran leído el libro, porque no les ha dado tiempo, porque no le ha dado tiempo a su cerebro o al cerebro humano a procesar la información y crear aprendizajes. Todo lo que estamos haciendo aquí se explica desde la propia psicología del aprendizaje y las neurociencias. Hace falta tiempo para adquirir los conocimientos, para que el cerebro
los adquiera. Por eso hace falta llegar como mínimo a la mitad del libro para que se empiece a entender y se empiecen a ver resultados. Bien, el libro tiene 7 partes, como indico aquí. Para empezar a entender el manual de psicología y autoayuda es imprescindible, y subrayo otra vez la palabra, haber leído la primera y la segunda parte. Es decir, no haber llegado a la cuarta o a la quinta, sino haber leído la primera y la segunda. Recuerdo a una usuaria que me decía: he llegado hasta el capítulo 7. Bien, pues el capítulo 7 es el último de la primera parte. Entonces, si no has terminado la primera parte, que precisamente son los conceptos básicos, pues evidentemente no puedes pillar el contenido del libro. A ver, ¿por qué la primera parte son son conceptos básicos? Bien, los conceptos básicos son el fundamento para poder construir luego todo lo que vais a experimentar. Y todo esto es tan nuevo, tan novedoso, por eso yo decía que nunca habéis visto un libro así, ni se ha escrito un libro así. Es tan nuevo que tengo que empezar dando conceptos básicos, porque he tenido que crear palabras y términos para poder explicar una experiencia que hasta ahora humanamente estaba muy poco documentada. Y os hablo evidentemente de la metapercepción como procesamiento neuropsicológico. Entonces, como en este sentido me ha tocado ser pionero y argumentar la experiencia, pues he tenido que inventar conceptos nuevos, conceptos básicos. Y esos conceptos los explico en los primeros 7 capítulos del libro. Y claro, si no se han leído estos 7 capítulos, no se entiende el resto. Bien, pues imprescindible para entender el libro, leer la primera y segunda parte, que son los conceptos básicos y el desarrollo de los conceptos básicos. Es decir, vamos a empezar a trabajar con los conceptos básicos ahora que lo tenemos. Bien, aquí hago una pregunta. Si no pasas de los conceptos básicos, ¿qué esperas entender? ¿Vale? La pregunta es más que obvia. Y ahora pongo otro ejemplo, pues también muy obvio de la vida cotidiana. Y es como querer sumar sin conocer los números del 1 al 10. Es decir, no puedo hacer una suma si no conozco las cifras, si no conozco los números. Bien, no puedo experimentar mi vida en términos metaperceptivos, es decir, ser más consciente de mi realidad, si no he empezado adquiriendo los conceptos básicos. Y ojo a lo que voy a decir ahora. Esto es nuevo, no tenéis ni idea de lo que va hasta que no lo experimentáis, pero para experimentarlo hay que seguir todos los pasos que estoy dando de forma sistemática. Por eso os pido que no hagáis presunciones, que no tengáis prejuicios, que no saquéis ideas precipitadas, ¿vale? Aquí lo que vale es la experiencia, y cuando tengáis la experiencia ya está, ya no necesitáis más explicaciones ni más historias. Pero de momento no proyectéis vuestros sistemas de creencia o vuestras ideas previas en lo que todavía no habéis comprendido o experimentado, ¿ok? Bien, el punto 6. Los usuarios que leen el manual de psicología y autoayuda por segunda vez afirman que interpretan la información de la primera lectura de una forma diferente porque ahora son más conscientes de cómo sus sistemas de creencias personales guiaban en automático la interpretación de la información. Hermenéutica de la vida cotidiana, ¿vale? Esto lo entenderéis los que ya habéis leído o avanzado en el libro. Bien, esto quiere decir que cuando hagáis una segunda lectura del libro vais a leer un libro completamente diferente. Es asombroso. Por eso yo lo recomiendo especialmente al final del libro, indicando por escrito que hagáis una segunda lectura o relectura. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que habéis leído la primera vez, porque la primera vez estáis funcionando con vuestras ideas previas, es decir, que estáis leyendo o estáis leyendo a vosotros mismos, con lo cual no hay aprendizaje. En una segunda lectura, como ya habéis dado vuestros primeros saltos a la percepción metaperceptiva de la realidad, pues lo que vais a leer es completamente diferente. Por eso es imprescindible leer el libro como mínimo 2 veces. Y si lo leéis una tercera y una cuarta, pues como la conciencia personal o autoconciencia es escalable, cada vez iréis más rápido y iréis haciendo más descubrimiento. Evidentemente, cuando entráis en el tren y veis los resultados, pues ya vosotros mismos os autorreforzáis porque veis la gran aportación que esto realiza a vuestras vidas. La observación que hago. Bien, pues la segunda lectura del libro es más metaperceptiva porque ya somos más conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo.
Y a más lectura, más capacidad metaperceptiva, que por cierto es lo que nos interesa. ¿Vale? Es decir, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos ganar en libertad y en dignidad. Si no, no tendría sentido hacer este esfuerzo. Bien, la lectura nos entrena en la capacidad metaperceptiva. Muchas personas me preguntan, ¿por qué no has hecho un manual de entrenamiento a base de ejercicios que rellenar? No, vamos a ver, aquí el entrenamiento es la vida cotidiana y basta con la lectura del libro para desarrollar la capacidad metaperceptiva. Si me pongo a hacer ejercicios metaperceptivos me voy a distraer de lo más importante, que es mi vida cotidiana, y nuevamente no voy a estar centrado en lo importante. Por eso, todo se hace desde la propia vida cotidiana, en tiempo real, en presente, en el ahora, y se hace leyendo. El ejercicio no es un ejercicio externo o extra, el ejercicio es ser conscientes en tiempo real, en el momento. Y el libro está escrito, es un espejo que está escrito para que tú hagas eso en tiempo real a través de la lectura. Es decir, con la lectura del libro de forma sistemática es suficiente. Por eso indico aquí que el libro puede ser leído durante meses. De hecho, los que empecéis a trabajar vuestra capacidad metaperceptiva vais a estar trabajando durante meses y años, porque primero esto nunca tiene fin, lo cual es fantástico, porque significa que siempre podemos estar creciendo en dignidad y libertad. Y segundo, porque es como todo, cuanto más se utiliza mejor sienta, mejor se aprovecha. Entonces vais a comprobar que no es un libro de lectura, es un libro para experimentar la vida cotidiana de una forma radicalmente distinta. Vuelvo a reincidir en el hecho de que recomiendo un mínimo de 2 lecturas completas del libro y luego pues las lecturas esporádicas según se necesite. Ojo, y vuelvo a comentarlo, que yo mismo raro es el día que no vuelvo al libro 1 o 2 veces para repasar alguna parte que es relevante para el momento presente que yo vivo con respecto a lo que quiera que me esté sucediendo. Y llegamos al último punto. En todo momento se busca la experiencia metaperceptiva de la vida cotidiana, ¿vale? Es decir, tener más conciencia de mí, porque si no soy consciente de mí, me convierto en ese zombie que ya he comentado tantas veces, que va rebotando sobre las circunstancias de la vida y al final se me pasan los días, no me entero de nada y experimento cada vez mayor pérdida de dignidad y libertad en mi vida, cosa que no me merezco como ser digno que soy. Por eso todo esto está enfocado hacia la dignidad y la libertad que regala la experiencia metaperceptiva de la vida cotidiana, y no la comprensión intelectual del fenómeno metaperceptivo o del metafenómeno de la conciencia humana. Todos aquellos vosotros que queráis pues hacer un análisis intelectual del fenómeno, lo cual está muy bien porque yo lo he hecho, es más, sigo trabajándolo y probablemente termine haciendo un libro sobre los fundamentos neurocientíficos de la metapercepción. Pues todos aquellos que tengáis interés, pues ya sabéis que en los anexos del libro pues tenéis la fundamentación filosófica, lógica, científica, neurológica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo importante, esto no es imprescindible, ¿vale? Lo imprescindible es experimentar la vida en términos metaperceptivos. Es como la electricidad. Yo estoy utilizando la electricidad constantemente, pero realmente no conozco la naturaleza de la electricidad. Como científico, a ver, los psicólogos somos científicos de la conducta, pero si yo fuera físico, pues lo que buscaría sería un modelo desde el método científico para explicar y llegar a una teoría de qué es la electricidad. Y entonces pues me iría el modelo que explica que si los electrones, que si las corrientes, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo único que hago es dar una explicación de algo que no conozco. Bien, lo importante de la metapercepción es experimentarla, no comprenderla. Ahora si quiero, pues me dedico a su comprensión. Como la electricidad. Realmente lo importante de la electricidad es el uso que hacemos de ella, no comprender la naturaleza profunda del fenómeno. Bien, la última observación que hago. Como ya he dicho en repetidas ocasiones, el Manual de Psicología y Autoayuda es un puente, herramienta o facilitador de la experiencia metaperceptiva de la vida cotidiana, o no es nada que merezca la pena. Si al final, después de todo esto, no estáis experimentando más libertad y más dignidad en vuestra vida,
pues no hemos hecho nada que merezca la pena. Es decir, que esto al final es una experiencia que tiene como resultado en la vida cotidiana un incremento de la conciencia, de la dignidad y de la libertad. Si no, no es más que otro rollo psicológico, otro libro de psicología, y sencillamente no merece la pena. Bien, por todas estas 7 observaciones, y esto es una buena noticia, voy a crear una masterclass consistente en una serie de vídeos para ver antes de emprender la lectura del libro. A ver, yo estoy viviendo mi vida en tiempo real ahora mismo, entonces yo no sé qué me va a venir en el futuro, y como no lo sé, pues tengo que ir siempre analizando, ¿vale? Desde una perspectiva científica. Y gracias a vuestros comentarios llego a una serie de conclusiones a las cuales no hubiera llegado por mí mismo, y ahora, utilizando la inteligencia humana, gracias a los nuevos datos, introduzco variaciones, cambios o extras en el proyecto. Gracias a vuestros primeros comentarios he comprendido que ayudaría muchísimo en el desarrollo del libro a hacer una masterclass, que es un conjunto de vídeos que expliquen de manera muy básica cómo trabajar con el libro. ¿Ok? Veis que es muy simple la lógica. De esta forma optimizaremos en gran medida la eficacia y eficiencia del libro. Es decir que, aunque lo que yo he dicho yo aquí es muy lógico, e incluso alguno podría decir que me lo podría haber ahorrado, ya veréis que todos los que estáis leyendo el libro hay 3, 4 o 5 puntos que no habéis respetado. Con lo cual, aunque sea muy lógico, pues resulta que al final no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes, porque vamos en automático, porque nos ponen los hábitos, y esto se trata de ganar en conciencia para perder en automatismo y ganar en libertad. Bien, esta masterclass que pongo aquí en subrayado en amarillo solo estará disponible para los usuarios que hayan adquirido el manual de psicología y autoayuda en el portal de autoayuda.es, que como ya sabéis pues está aquí en la pestaña de la tienda online. Bien, pues como siempre deciros que ha sido un placer estar con vosotros, y nos vemos pronto.